Egoísta. La siguiente historia ha llegado hasta mí por parte de un suscriptor, Saito Santana. Se trata de una historia que fue contada por su abuelo y ciertamente es muy inquietante. La historia comienza así. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban en otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas o con pies de pato. Niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos y a cada uno de ellos. Les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir una muralla para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la muralla que había construido su padre para molestar a los vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano. Pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar una imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la madre no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con garrafones de gasolina del tractor de su padre. Entró a los dormitorios donde estaban todos los niños durmiendo y les prendió fuego. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y problemas emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado
por el mismo demonio. Los niños, que habían sido horriblemente quemados y asesinados, se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el sexto hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarles sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel mutilado cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que le pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta después de 3 semanas. La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar está maldito. Y yo soy el documentalista, y esto fue el orfanato de los niños muertos. Saludos especiales para Snyderland, Abdul Musha, Alexander Jiménez Montero, Manuel Jesús Valenzuela Vivas, Megaboyd YT, Jacqueline Delfín Suárez, Hasama Terumi, Esmeralda Torres, Ivonne Hernández, Delfina Valencia, Walter Andrés Osano Griego, Paola Tegada, Akirio Nofiuco, Mika Kurovane, Ocerro, Sara Ramírez, René Valderrabano Masip, Squall León Hart y Carlos Alonso Guillén. Gracias y hasta la próxima.